Que tus palabras sean mis palabras. Háblame, Señor, directo al corazón. Te habla tu hermano y amigo, Dreni del Rosario. Y en esta sección de Un Solo Evangelio vamos a leer el Evangelio que corresponde al día de hoy, 11 de enero, que está tomado de San Marcos capítulo 1, versículo del 29 al 39. Y toda palabra de Dios se lee y se escucha en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando salió de la sinagoga, se fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y le hablaron de ella. Se acercó y tomándola de la mano, la levantó, la fiebre desapareció y ella se puso a servirles. Al atardecer, a la puesta del sol, le trajeron a todos los que se encontraban mal y a los endemoniados. La población entera estaba agolpada a la puerta. Jesús curó a muchos que se encontraban mal de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios, pero no dejaban hablar a los demonios, pues le conocían. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, se levantó, salió y fue a un lugar solitario. Allí se puso a hacer oración. Simón y sus compañeros fueron en su busca. Al encontrarlo, le dijeron: «Todos te buscan». Él replicó: «Vamos a otra parte, a los pueblos vecinos, para predicar también allí, pues para eso he salido». Así que se puso a recorrer toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Habla, Señor, que tu siervo escucha. De la sinagoga fueron a la casa. Hay un paso de la sinagoga, lugar del culto en Israel, a la casa, que será el lugar de la catequesis y del culto cristiano. En ambos hay mal, como espíritu inmundo o como fiebre que lo revela. Simón y Andrés con Santiago y Juan. Los 4 primeros comienzan su camino siguiendo a Jesús y aprendiendo. Llegarán a ser discípulos cuando comprendan que ellos son el endemoniado que Él libera, la suegra que Él cura. Los liberados y los favorecidos con un milagro de la primera parte del Evangelio nos sirven de espejo a nosotros que hemos sido llamados a identificarnos con ellos para pedir y obtener el mismo don. La suegra de Pedro estaba en el lecho con fiebre. Esta fiebre que retiene en el lecho y obliga a servirse de los demás, impidiendo servir, es figura del mal que inmoviliza a cada hombre y le bloquea la capacidad de amar, desarrollando ampliamente la de esclavizar. En la misma casa Jesús diagnosticará y curará otra fiebre que los discípulos esconden en ellos, que los hace inflamarse el uno contra el otro y los hace sordos a la palabra. El deseo de ser el más grande es la misma fiebre que los jefes de las naciones tienen en común con Santiago y Juan y todos los demás mientras litigan por los primeros puestos. Le habla de ella. Excluidos los primeros discípulos, llamados directamente por Él. Siempre hay una mediación que nos lleva a Él y Él a nosotros. Es la mediación de la iglesia
que prolonga su presencia en el espacio y en el tiempo. Pero el contacto con Él y con su palabra es siempre inmediato y directo, de persona a persona. La necesidad de la mediación, que consiste en hablarle al Señor de los hombres y a los hombres del Señor, es correlativa a la responsabilidad que cada uno tiene del propio hermano ante el Padre. Quien no se preocupa por el otro no ha conocido al Señor. Adelantándose, Jesús no retrocede ante nuestro mal. Lo que atrae su misericordia no es nuestra bondad, sino nuestra miseria. La despertó. El término agiro se emplea para proclamar la resurrección de Jesús. En el versículo 35, la otra palabra empleada con tal sentido, se levantó, anesté, tomándola de la mano. Su mano toma la nuestra y nos comunica su propia vida. La curación ocurre en silencio, mediante el contacto. No es magia, sino una verdad profunda. Nuestra comunión con Él nos confiere a su fuerza. Y ella se puso a servirles, es decir, a Jesús y a los otros. Nuestra mano tomada por Él es finalmente capaz de actuar como la suya. Servir en el Nuevo Testamento significa amar en concreto. Jesús es el Hijo porque eligió servir a Dios y a los hermanos. La más bella definición que Jesús da de sí mismo es la de que el Hijo del Hombre vino para servir. El servicio es la curación de la fiebre mortal del hombre. El egoísmo que lo asesina como imagen de Dios. La libertad que Jesús trae consiste en estar mediante el amor al servicio de los unos a los otros. Amar verdaderamente consiste en hacerse cargo del otro en sus necesidades y en sus limitaciones. Hacerse cargo de los bienes del otro. Más que amor suena a egoísmo. Llévense las cargas los unos de los otros, así cumplirán la ley de Cristo que encuentra su plenitud en un solo precepto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El egoísmo se expresa en el servirse, que conduce al sometimiento recíproco. Amar se realiza en servir, que lleva a la libertad del otro, para que también él pueda servir. Solo así, en el servicio recíproco, todos somos finalmente libres. Luego de haber sacado de nosotros el espíritu del mal, Jesús quiere llamarnos con su espíritu. Cada milagro restaura un rasgo de nuestro rostro divino de hijos. El servicio puede parecer poca cosa. En realidad es el único que puede cambiar todo. El mundo es un gran banquete de alimentos exquisitos, pero existe una regla precisa. Es necesario comer con tenedores largos de 1,5 metros. El infierno está allí en donde cada uno, buscando comer, muere de hambre e implica al prójimo. El paraíso está en donde cada uno da al otro. Todos comen y cada uno se alegra de dar y recibir benevolencia y amor. Al atardecer, además de esta que concluye el primer día, Marcos nos presenta otras tardes que vienen después de las parábolas. Luego del hecho de los panes, del ingreso al templo, de la purificación del templo, al comienzo de la última cena
Y después de su muerte, cuando José recibe como un don su cuerpo, todas las tardes conducen a esta última, la séptima, en la que concluye el mundo viejo y Jesús se entrega a sí mismo a la madre tierra, semilla del reino que germinará en el sol nuevo de la mañana de Pascua. Le llevaron, salvó el leproso, la hemorroísa y la sirofenicia, prototipos de todos los marginados y excluidos que tienen acceso libre e inmediato a Él. Nadie va a Cristo por su cuenta. Dios necesita de los hombres. Todos los que han recibido un milagro de parte de Jesús son llevados a Él, o Él es llevado donde ellos. También el ciego, que lo llamará antes de ir a donde Él, será llamado mediante otros. A todos los enfermos de día curó a uno solo. En la tarde todos están donde Él. A los endemoniados Jesús cura no solo de las enfermedades externas, sino especialmente de los males interiores. La curación de los enfermos es un signo provisorio del futuro e indica simbólicamente lo que será el hombre nuevo, aunque todavía deba morir. La liberación de los poseídos, en cambio, quiere ser una intervención definitiva e indica el final del reino de Satanás y la llegada del reino de Dios. Ambos son manifestaciones de la simpatía de Dios para con los hombres. Es aquella simpatía, compasión que es igual a sufrir juntos con lo que lleva del bautismo a la cruz. Toda la ciudad estaba reunida junto a la puerta. En la mañana, en la puerta de la ciudad, se hacía el juicio de condenación a los malhechores. En la tarde, en la puerta de la casa de Simón, el Señor mismo realiza su juicio de salvación para todos los perdidos. Curó a muchos enfermos. Esos todos no eran pocos, sino muchos. La palabra curar en griego significa respetar, venerar, honrar. Esta es la verdadera terapia, curación para los profundos males del hombre. Expulsó a muchos demonios. Se cura al enfermo, no el mal. Con frecuencia nosotros curamos el mal a costa del enfermo, como odiamos al pecador y amamos el pecado. Y no dejaba de hablar a los demonios, nos dice la palabra. Marcos enfatiza siempre el secreto mesiánico, además de que es un aspecto importante de la vida de Jesús, que no buscaba la publicidad, al contrario, la consideraba una tentación. Es también un motivo teológico del evangelista. Él se dirige al catecúmeno y desea que éste comprenda que un conocimiento de Dios antes de la cruz es diabólica. No da cuenta ni de nuestro mal ni de su amor, porque lo conocían. Los espíritus son los únicos que saben quién es Jesús. Tienen efectivamente un conocimiento superior que trasciende al nuestro. Además, se ve que la fe no consiste en conocerlo. También los demonios lo conocen, sino en experimentar su fuerza. Y muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, levantándose, el hombre duerme de noche. Si permanece en vela, en el silencio de toda criatura se encuentra solo con su corazón, ante el cual es lo que es. Así descubre la propia verdad del límite entre la nada y el todo. Emparentado con ambas, si se fija en la primera, queda angustiado. Si se refiere al segundo, está radiante.
Las palabras muy temprano, cuando todavía estaba oscuro levantándose, remiten a la mañana de Pascua, cuando Jesús se levantó de la noche definitiva. Esto significa que la oración es la fuerza para vencer las tinieblas. Es comunión con Dios, fuente de vida. Salió a un lugar desierto. Las palabras salir y desierto recuerdan el éxodo. La oración no permite que el hombre se siente. Sería una trampa mortal, sino que lo hace salir de la esclavitud y de los rumores de lo que hace y de lo que le hacen, para encontrarse en el desierto donde puede escuchar lo esencial. Y allá oraba. La oración de Jesús es su relación filial con el Padre, que vino a abrir a todos los hermanos. Marcos presenta a Jesús 3 veces en oración, en 3 momentos claves de la tentación y siempre de noche. Aquí al final del primer día de trabajo, prototipo de todo otro día después del hecho de los panes y en la agonía en el huerto. ¿Cómo sería su oración? En la tradición bíblica, la oración se caracteriza por ser un diálogo confiado, familiar, de amigo a amigo, insistente, que se interesa por los demás e intercede por ellos. Es la fuerza para vencer al enemigo. Es la simplicidad de desplegar ante el Señor las propias angustias, oscuridades y amenazas. Tiene el aspecto de una lucha con Dios, al que se percibe como enemigo porque nos quita las máscaras y desvela nuestro verdadero nombre. En el Nuevo Testamento también quita la máscara que le habíamos endosado y revela su verdadero nombre de Padre. Y nosotros nos descubrimos como hijos. En la oración obtenemos infaliblemente al Espíritu Santo, la vida de Dios, el amor recíproco entre el Padre e Hijo, cuyo fruto es el cambio radical de nuestra existencia en una vida filial y fraterna. Lo siguió Simón. Pedro aún no sigue solo a Jesús, sino también a sus deseos, que los ve realizado en Él. Cree que ya los ha logrado si Él se presta para aprovechar la ocasión propicia. Por eso lo sigue. Casi que persigue. Todos te buscan. Para nosotros, la búsqueda de Jesús, el rostro de Dios, es el propósito de nuestra vida. De ti ha dicho mi corazón, busca su rostro. Pero para Jesús es la primera tentación que tiene en común con todo hombre, la de buscar el propio yo. El yo, cuando se busca a sí mismo, es el enemigo mortal del hombre porque cierra para el otro. Vamos a otra parte. Jesús conoce y rechaza esta tentación de Satanás que ya enfrentó en el desierto. La fuerza para vencerla le viene de la oración. Esta, en cuanto diálogo con el otro, es ya una derrota del egoísmo. Pasa al yo de Dios. A las aldeas vecinas, lo que hizo en Cafarnaúm, debe hacerlo en otras partes, comenzando por las aldeas más cercanas, yendo cada vez más lejos hasta los confines de la tierra, para que también allí proclame la comunión con el Padre que ama a todos sus hijos. Es el impulso hacia todos los hermanos. También los discípulos serán enviados a anunciar y a vencer el mal en la medida en que estén con Él, que está siempre con el Padre. Contemplación y acción no se oponen. La primera es fuente de la segunda y esta debe llevar a aquella. Si no se está unido a Dios, la acción es una agitación más perniciosa que inútil. El que no está conmigo, dice Jesús, está contra mí. Quien no recoge conmigo desparrama. Para esto he salido. Salió no solo de Cafarnaúm.
Él es el Hijo salido del Padre para llevar la buena noticia a todos los hermanos. Su pleno retorno sucederá cuando el Evangelio haya sido predicado a todas las naciones. Y vino. Su salida del Padre es una venida junto a todos nosotros, anunciando y expulsando a los demonios. Es la síntesis de su ministerio, el anuncio de la palabra de verdad que libera al hombre de la esclavitud de la mentira. Que Dios os bendiga en sabiduría y en santidad.